Hola chicos, pues muy buenos días, queremos darte la bienvenida a esto que le hemos denominado Amistad en Casa y recordarte que esta es tu reunión de secus y prepos y te pido que prepares todo tu corazón para todo lo que vamos a ver el día de hoy. Así es, Paul, quiero decirte que nuestro Dios es un Dios que está cercano. Así es. Es un Dios que está presente ahí donde tú estás. El Señor te ama y hoy quiere revelarte más de su presencia, más de su carácter. Por eso es que yo te invito a que vayas por tu Biblia, por tu tiempo con Dios, por una libreta donde anotar, porque estoy segura que hoy el Espíritu Santo va a irrumpir en tu corazón al revelarte a Jesús. Así es que no te despegues, aquí seguimos. Chicos, continuamos con tu reunión en casa y hoy tenemos una pequeña entrevista con nuestra amiga y líder de jóvenes, Anayeli Salazar. Estamos muy contentos porque este tiempo que estamos viviendo en casa, Anita, ha sido nuevo para todos, ¿verdad? Y queremos saber cómo es que tú lo estás viviendo en casa con tu familia. Mimis, muchísimas gracias por la invitación, gracias por este espacio que nos dan para poder platicarles cómo ha sido nuestra experiencia. Y debo ser muy honesta, esto es algo nuevo, esto es algo que no esperábamos y sin embargo la Biblia dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces lo que estamos haciendo es retomar cosas que no podemos hacer de manera habitual, como retomar lecturas, convivir con nuestras hijas. Realmente estamos viendo lo mejor de este tiempo, tratando de aprovecharlo como familia, para reencontrarnos, para conectarnos y por supuesto hay libros muy interesantes que edifican nuestras vidas, que estamos retomando, que estamos sacando del cajón para volverlos a leer. Así es, Anita. Sin duda es un tiempo nuevo, diferente. Y yo creo que hay muchas cosas buenas que podemos sacar de este tiempo, como bien Anita nos decía. Todas las cosas nos ayudan a bien a aquellos que amamos a Dios. Y toma muy en cuenta esto, porque en verdad Dios quiere sacar lo mejor de este tiempo de cada uno de nosotros. Y Anita, la siguiente pregunta es, ¿qué recomendaciones nos darías o les darías a los chicos de secundaria y preparatoria que hoy nos están viendo para aprovechar al máximo el tiempo que van a estar en casa? No sabemos cuánto tiempo, pero queremos aprovechar el tiempo. ¿Qué recomendaciones les darías? Pues qué pregunta tan interesante. Primero que nada hay que dejar algo muy en claro. Esta pandemia, este proceso, esta temporada no tiene precedentes en la historia de nuestra nación y en el mundo. Entonces va a pasar, eso es un hecho. En un mes, en dos, en algún momento va a pasar. Entonces veo de parte de Dios un tiempo de oportunidad para nosotros como individuos, para las familias y para la sociedad. Y lo peor que nos puede pasar es que al final de esta temporada salgamos exactamente igual en nuestro carácter, en nuestros hábitos, aún en nuestras prioridades. Entonces creo que esta puede ser una gran oportunidad para ti, para replantear tu agenda, para replantear tus prioridades. Probablemente ahorita estás echando manos de viejos hábitos como recurrir a tus redes sociales, a tus fuentes de entretenimiento, pero tenemos que ser sacudidos. Mira, las redes sociales y aún muchas bibliografías están siendo accesibles para todos, entonces puede ser un tiempo de entrenamiento. Obviamente no tenemos esos hábitos, nosotros mismos no los tenemos, pero chicos, ustedes manejan las redes sociales, los medios digitales mucho mejor que nosotros, entonces aprovechen bien el tiempo. Hay algo complicado y vamos a ser honestos. Seguramente papá y mamá te están diciendo ayuda y es algo que te está costando, pero puedes aprovechar para aprender a deleitarte ayudando a papá y a mamá. Así es, Anita. Gracias por esta entrevista, gracias por tus palabras. Creo que te van a dar un camino seguro durante este tiempo, así que seguimos con nuestra reunión. Que Dios te bendiga. Hola Secu Prepo, qué padre es estar conectado contigo a través de este medio. Y creo que en estos tiempos Dios nos está llamando a estar conectados en sus palabras como nunca antes. Y estamos leyendo Deuteronomio, espero que ya hayas comprado tu Cutie Life, porque en esos momentos son donde podemos conocer la verdad. Y estamos en el día 1 del Cutie Life, estamos leyendo Deuteronomio 4 del 1 al 14. Y en el Deuteronomio 4 del 1 al 14, el versículo 3 dice: ustedes han visto cómo Dios acabó con todos los que adoraron al Dios de Baal Peor. Y tú me dirás, ¿por qué me dices esto así de por qué adoraron? Porque yo aquí te quiero hacer dos preguntas. Y esas preguntas son, ¿qué es lo que están viendo nuestros ojos? ¿A quién estamos adorando? Y el versículo 3 dice, ustedes han visto cómo Dios acabó con todos. Pero, ¿y qué es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos? ¿Estamos viendo lo que Dios quiere hacer? ¿Estamos leyendo las Escrituras? ¿Estamos orando?
o estamos perdiendo el tiempo en otras cosas, en Netflix, en redes sociales. Yo no te quiero decir que eso sea malo, pero te quiero decir que son tiempos de estar conectados con Él. Y la otra pregunta es, ¿a quién estamos adorando? Porque también nos podemos enajenar en las redes sociales, en ciertas cosas, pero Dios nos invita a estar conectados con lo que es Él, conectados a estar con su palabra. Y yo te invito a que te apartes en intimidad. Toma un tiempo en específico, aparta una hora para estar con Él en el secreto. Son momentos impresionantes donde como nunca antes Él te va a estar revelando, te va a estar hablando, te va a estar cautivando con su hermosura y con su presencia. Y luego vamos al versículo 4, que dice, también han visto que solo sobrevivieron los que fueron fieles a Dios. Y creo que Dios nos llama a ser fieles en este tiempo, ser fieles a sus promesas, ser fieles a lo que Él quiere hacer. Porque Dios te quiere llevar a nuevos lugares como lo hizo con el pueblo de Israel y te quiere dar promesas en el secreto. Y en la palabra de Dios, en el versículo 9 también dice de Deuteronomio, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Y aquí me resalta una palabra, no te olvides. No te olvides de lo que Dios ha hecho en la iglesia, no te olvides de lo que tenemos como generación a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. No te olvides de todo lo que nos han dado, pero principalmente no te olvides de sus escrituras. No te olvides de lo que Dios está hablando, porque Él se quiere revelar y Él quiere hablarte en tiempos de intimidad. Así es que métete en la palabra, métete. Son tiempos de estar conectados. Y sigue leyendo tu QT Life, sigue leyendo la palabra, sigue orando como nunca antes, sigue intercediendo por las naciones, sigue intercediendo por México, porque Él quiere hacer algo nuevo en tu familia y en la iglesia. Así es que conéctate y sigue conectado. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta enseñanza Secus. Nosotros le llamábamos a la reunión en vivo Experiencia Secus, pero nos sentimos muy felices de poder compartir contigo este tiempo de enseñanza, así que haz a un lado los distractores. Este es un tiempo importante, enfócate y pon mucha atención a esta enseñanza Secus. Así es, estamos súper emocionados de estar otra vez contigo, expresando lo que Dios habla a nuestro corazón. Y hoy queremos hablar de un tema muy importante que se llama la obediencia a sus palabras. Y este es un tema que cuando fuimos adolescentes, no sé a ti, Alfred, si te pasó, pero fue algo complicado, ¿verdad? Cuando nuestros papás nos daban instrucciones y no podíamos obedecer, era algo complicado. No sé tú cómo lo viviste. Yo sé que te vas a identificar conmigo. Y una de las experiencias que tuve a esa edad es que siempre mi mamá me pedía que le ayudara a lavar los platos y siempre me costó. Me daba la instrucción, por favor haz esto, y para mí era de ay, ahorita, ay, espérame, ay, en un ratito. Y lo que pasaba es que ese lugar empezaba a llenarse de platos hasta que había una montaña y terminaba regañado y haciéndolo de malas. Y bueno, al final ahora lo hago, ¿verdad? Ya con alegría. Y queremos hablar justamente de esto de obediencia. Pero yo sé que también me hicieron una experiencia que contarte. Pues a mí me costaba mucho trabajo porque me encantaba salir con las amigas, ¿verdad? De aquí a la plaza, de aquí para allá. Y me costaba obedecer la instrucción de mi mamá o de mi papá cuando me decían, esta vez no sales, ¿verdad? Tienes cosas que hacer, no sales. Y para mí era muy complicado obedecer su instrucción. Y creo que es un tema que a ti también te está costando trabajo vivir. Ahora en casa, ¿verdad? Estando más tiempo ahí, no solo es obedecer a nuestros padres, sino también a nuestras autoridades en la escuela y cualquier autoridad que esté frente a nosotros. Y es muy importante que Dios toma muy en cuenta la obediencia. La obediencia implica muchas cosas, ¿verdad? Esfuerzo, implica quebranto, implica muchas veces que no estás de acuerdo con lo que te están pidiendo. Tal vez no te gusta, pero créeme, hijo e hija que nos estás viendo, la obediencia va a traer bendición a tu vida. Siempre, en cualquier momento de tu vida, la obediencia Dios la ve como algo valioso, algo atesorable. Sí, de hecho, ¿por qué no abres tu Biblia junto conmigo en Deuteronomio 4? Si tú ya tienes tu tiempo con Dios, ¿verdad? Tu QT Life, estoy seguro que lo has estado leyendo y justamente comenzamos esta semana a leer
la parte de Deuteronomio en donde Dios empieza a exhortar a obediencia a su pueblo. Y queremos enfocarnos en esa primera parte del capítulo 4, el versículo 1. Vamos a leerlo juntos. Dice aquí: ahora, israelitas, escuchen los preceptos y las normas que les enseñé para que las pongan en práctica. Así vivirán y podrán entrar a la tierra que el Señor, el Dios de sus antepasados, les da en posesión. Dice el versículo 2: no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno. Más bien, cumplan los mandamientos del Señor, su Dios. Y esto es una exhortación a un pueblo que de alguna manera estaba generando su cultura, se estaba engendrando lo que ellos iban a hacer en su identidad, y no era en base a lo que veían hacer a otros pueblos, porque ese era un problema. Los israelitas veían lo que hacían otras personas, sacrificios, veían lo que otras tradiciones y costumbres hacían en otros lugares y pensaban que ellos también podían hacerlo. Por tanto, Dios les decía: no, vas a obedecer lo que yo te digo que hagas, porque esa va a ser parte de tu gloria como pueblo de Dios. Sí. Y una de las palabras que resalta aquí en este versículo es: escuchen los preceptos y las normas. Escuchen. La obediencia inicia con un oír, pero es un oír sometido, es un oír abajo, es un poner atención. Y si no se escucha y si no se pone atención, difícilmente se puede obedecer. Por eso Dios les está diciendo, lo primero es: escuchen. ¿Qué? Los preceptos y las normas que yo ya les enseñé, pero después viene un para que las pongan en práctica. Ese para qué es un propósito. Si primero no lo escuchaste, no vas a poder llegar a ponerlo en práctica. Ese era el objetivo de parte de Dios en esta primera parte del versículo. Vas a oír porque es necesario que pongas en práctica. Vas a poner atención y vas a bajar tu criterio y vas a bajar tu argumento, porque te voy a pedir que hagas algo, específicamente un algo. Y dice después, ¿verdad? Siguiente: así vivirán y entrarán en la tierra que el Señor les dará a ustedes por posesión. Miren a dónde les lleva el poner en práctica: a vivir. Así es. Así que este es un asunto bien delicado, porque la obediencia tiene que ver con vivir, con tener vida. Vida en plenitud, como Jesús lo decía también. Entonces, la obediencia en sí mismo genera vida en el hombre. Por tanto, joven, señorita, yo te digo, estás diseñado para obedecer. Así es. Cuando Dios estaba dando estos mandatos nuevamente al pueblo, realmente los estaba reorientando a su diseño original. Y nuestro diseño es obedecer. Así que yo te digo, si tú quieres seguir a Cristo, la alegría y el gozo por seguir instrucciones es algo necesario. Las personas que siguen a Jesús, que seguimos a Jesús, amamos obediencia. Sí. Y yo quiero empezar a dejar eso en tu corazón. Además que es muy hermoso ver cómo Dios les daba estas instrucciones para darles identidad y propósito. Así es. Les daba identidad porque marcaba un rumbo, ¿verdad? Un camino. Yo escribía en mis notas, marcaban un camino, una forma y un estilo de vida. Las instrucciones de Dios les estaban diciendo: miren, ustedes van a vivir así y esta forma de vida los va a llevar a bien. Siempre van a prosperar. Pero el pueblo de Israel, ¿verdad? Le costaba escuchar la instrucción, le costaba responder con amor. Y algo que yo experimenté en mi adolescencia es que a mayor relación, ¿verdad? Mayor puedes entregarte, ¿verdad? A las instrucciones de tus autoridades. Cuando la relación no existe, la instrucción empieza a ser una carga. Y Dios quiere llevarnos a que sus instrucciones para nosotros no sean una carga. ¿A través de quién? A través de nuestros padres, a través de nuestros maestros, a través de la gente que nos guía a esta edad. Él no quiere que estas instrucciones sean una carga. Él quiere que lleguen a ser un deleite. Porque estoy seguro que si tu mamá te dice: ve a lavar los trastes o ve a lavar el baño, para ti no es un deleite, ¿verdad? Voy a ir a lavar el baño o voy a ir a lavar los trastes. Pero Dios quiere que a través de esas experiencias tu corazón se vaya moldando, para que el día en el que Dios vaya hablando a tu corazón, tú tengas la capacidad en tu interior de responder a su voz. Mira, si nosotros no podemos responder y obedecer a autoridades que vemos, no vamos a poder responder a Dios cuando Él nos dé una instrucción de
salte de aquí, cámbiate de lugar de residencia, miles de cosas, ¿verdad? Tomar decisiones muy fuertes a lo largo de nuestra vida. Y es a través de sus palabras que Dios nos va guiando, es a través de sus palabras que Él pone un camino que podemos seguir. Y ¿sabes qué es lo más padre? Que este camino es seguro, que te da identidad y que te da destino, te da propósito. No vas a andar, ¿verdad?, sin instrucción, no vas a saber cómo vivir tal cosa, ¿verdad? Cuando llegan las hormonas a tu vida o cosas en tu vida pasan, vas a saber escuchar la voz de Dios y responder con obediencia. Y es un tema que Dios valora en lo profundo de su corazón. Y aquí en el versículo 2, muy padre, en la versión que tengo, la NTV, dice: simplemente obedece los mandatos. Y queremos hablar esto a tu corazón y decirte: hijo, hija, tal vez está siendo difícil hoy obedecer, pero Dios está hablando con voz de amor, con voz de gracia, diciéndote: simplemente obedece mis mandatos, porque el resultado es bendición, es identidad y es propósito. Así es, y hay una promesa tremenda, como decía Mimis. Regresando a este versículo en el 4.1 de Deuteronomio, después de que les habla de vida, el Señor les dice: podrán entrar en la tierra que Dios, el Señor de sus antepasados, les da en posesión. Así es. Porque obediencia te hace confiable delante de Dios para que Él te pueda entregar. Mira, una persona obediente, el favor de Dios va a estar con ella. El favor de Dios le va a perseguir. Pero una persona que desobedece no es confiable ni para el hombre. Entonces el llamado es este, hijo, porque Dios quiere llevarnos a un mejor lugar, como aquí les estaba prometiendo, pero es necesario obedecer. Mira, los seguidores de Jesús, los discípulos de Jesús, todo el tiempo están escuchando instrucciones del Maestro. Tú lo puedes ver en tu Biblia. Apenas terminamos de leer, ¿verdad, Juan? Y Jesús constantemente les decía a sus discípulos: esto háganlo, esto no lo hagan. Si te dan una bofetada, pon la otra. Si te piden esto, tú da más. Y constantemente es instrucción tras instrucción tras instrucción del Maestro. ¿Por qué? Porque esa es la manera en la que Dios nos diseñó para conocerle a Él, pero es en relación. Y mira, por ejemplo, en Hechos 9:5 y por ahí también en el 10, un ejemplo muy básico de un discípulo que tuvo que seguir instrucciones inmediatamente que se encontró con Cristo fue Pablo. Él iba en su caballo, se cae, ¿verdad? Y empieza una conversación ahí un tanto sobrenatural, porque aunque se escuchaba, no se veía algo, aunque Pablo fue asombrosamente, quedó ciego por lo que vio, por una luz intensa, pero Jesús le dijo específicamente a Pablo qué tenía que hacer. Vas a tener que ir en tal lugar y vas a tener que entrar en tal ciudad, específicamente, instrucción tras instrucción. Y luego Pablo pues tiene que seguir estas instrucciones porque había quedado ciego, y otro discípulo, Ananías, lo mismo. Dios de repente lo despierta y le dice: oye, Ananías, va a llegar una persona y tú vas a ir a tal lugar y te vas a ir por tal calle y vas a orar por esta persona y lo vas a sanar. Instrucción tras instrucción. Así que seguir a Cristo es amar obediencia, porque instrucciones van a salir por todos lados. Estás en una edad en donde a cada rato y en cada momento, ya sea en la escuela o tus papás o tus tíos, te están dando instrucciones, porque delante de ti siempre hay una autoridad a la cual seguir. Así es. Así que toma en cuenta, escucha hoy estas palabras que están cayendo a tu corazón. Queremos transmitirte también que Dios necesita restaurar esa comunión con nosotros para que entonces la obediencia se vuelva en un deleite. Si nosotros no existe esa comunicación, si entre Dios y nosotros no existe entrelazar nuestro corazón, va a ser muy complicado que nosotros podamos obedecer. Y hoy queremos llamar tu atención a esto, a que puedas decirle a Dios: restaura mi relación contigo, para que entonces mi obediencia a ti y hacia cualquier autoridad aumente, pero que se convierta en un deleite. Y yo sé que sí, como dijo Alfred al inicio, tú estás diseñado para poder obedecer la voz de Dios, la instrucción de Dios, y Él te ama. Así que, ¿por qué no terminamos orando este tiempo, ¿verdad? Ahí en tu casa. Yo sé que estás pensando muchas cosas, que dices: "Ay, de verdad acabo de desobedecer a mi mamá o a mi papá, o pasó esto", pero mira, no hay condenación. Dios está mostrando misericordia, y aquí en la palabra también lo dice más adelante en el versículo 4:30, dice: "Pues el Señor su Dios es Dios compasivo,
No los abandonará, ni los destruirá, ni se olvidará del pacto solemne que hizo con sus antepasados. Es decir, estamos parados en una promesa fiel que es: no estás solo, soy compasivo. Y si estás sintiendo cosas en este momento es porque arrepentimiento viene a tu corazón. Sí. Y Dios ama eso también, ama ese arrepentimiento, esa vulnerabilidad que puede haber en tu corazón para decir: Señor, no puedo obedecer, ayúdame. No quiero obedecer, ¿verdad? Pero yo te rindo todos mis argumentos, te rindo todo lo que soy, para que entonces tu voz en mi corazón empiece a tomar una cavidad cada vez más grande. Y que a través de esta obediencia, hijo, hija, naciones sean transformadas. Porque sabes que en tu casa está comenzando algo nuevo. Así que creo que esta palabra primero nos instruye a nosotros como quienes te estamos enseñando. Dios nos sigue llevando a una madurez de amar sus palabras y obedecerlas. Así es, y vamos a terminar este tiempo y quiero leerte 1 Samuel, capítulo 15, versículo 16. Escucha, hijo, así decía este profeta a Saúl: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Sí. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. Así que, Señor, nos rendimos a tu palabra de adentro, porque de afuera ciertamente nos cuesta. Sí. Pero, Espíritu Santo, creemos totalmente en que es una obra sobrenatural y que está por encima de nuestra voluntad. Más allá de lo que vemos, Señor, confiamos en tu reino que rebasa y que rompe cualquier clase de desobediencia y que rompe cualquier clase de arrogancia. Señor, oramos esto sobre la vida de cada señorita y joven de preparatoria y secundaria que escuchó esto. Y en el nombre de Jesús declaramos gente obediente para estos tiempos. Así es. Señor, declaramos que esta generación está abierta a escuchar tu voz y a obedecer tus instrucciones. La mayor obediencia que ha existido en esta tierra es Jesús. Y Jesús vino a cumplir. Así que estamos parados en esa promesa que es Jesús y lo hablamos, Señor, sobre cada corazón. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, joven. Seguimos en esto. Hola, al igual que tú he estado encerradito allí en casa y me he dado tiempo como para ver televisión un poco, y en las noticias me ha llamado algo la atención. Aparte del coronavirus, de lo que se está hablando es que mucha gente está cayendo en miedo, está cayendo en ansiedad, y todo esto me está llevando a pensar en algo: falta de paz. Pero la historia de Dios no es una historia con falta de paz, sino es una historia de paz. Pero para llegar a la paz social, lo primero que tenemos que hacer es tener paz en nuestro interior. De algo estoy muy seguro: que el mundo en nuestro interior va a crear el mundo de nuestro exterior. Y me llama la atención que en la vida de Jesús, en el tiempo de Jesús, Él vivió en un mundo que nunca llegó a conocer la paz. Sin embargo, por más que los poderosos lucharon, nunca lograron robarle la paz. La ansiedad, la angustia y la preocupación están arraigados en algo que no podemos controlar. Nosotros no podemos controlar este brote que se ha dado a nivel mundial. Sin embargo, hay algo que nosotros podemos hacer, y es aprender a confiar. Y te quiero leer algo que está en Juan 17:33 y dice: estas cosas os he hablado para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. Y esto me lleva a pensar en algo. No tenemos control de la situación, no tenemos control de las cosas que están pasando, pero sí tenemos control de todo aquello que entra en nuestro corazón y cómo reaccionamos hacia lo que está pasando. Y la palabra de Jesús diciéndote: ten paz, yo he vencido al mundo, es algo que debe de cambiar no solamente tu realidad, sino tiene que ser un mensaje que nosotros estemos emitiendo hacia los demás para cambiar la forma en la que percibe la gente a nuestro alrededor esta situación que estamos viviendo. Ten en cuenta algo: el temor, la preocupación, la ansiedad, la angustia no solamente nos está robando la paz, también nos está robando la libertad. Y te quiero decir algo muy importante: a pesar de que estás en casa, no estás preso, estás en libertad. Y si nosotros cambiamos esta perspectiva en nuestra mente, todo en nuestro alrededor va a empezar a cambiar. Cuando nuestros corazones no han encontrado la paz, entonces somos víctimas de nuestras expresiones más oscuras. Nos da enojo, nos da temor, nos da envidia, nos da inseguridad, estamos de malas con los demás, y todo esto llena un ambiente de caos alrededor nuestro, en nuestra casa, con nuestra familia. Pero ¿sabes algo? Necesitamos cambiar la forma en la que pensamos.
pensamos. ¿Y cómo podemos cambiar todo esto? Dejando de ser influenciados de afuera hacia adentro. Es decir, a través de redes sociales, a través de noticias, estamos recibiendo muchas malas noticias. Sin embargo, cuando tú te conectas a Dios a través de la oración, a través de tu tiempo con Dios, de tu QT Life, de la lectura de la Biblia, entonces eres influenciado de adentro hacia afuera. Y entonces ya no eres tú el que se influencia de lo que está viendo, sino tú eres aquel factor de influencia hacia los demás, de aquello que estás recibiendo, de aquello que estás leyendo, de aquello que Dios directamente te está hablando. Y entonces eso cambia tu corazón, echa fuera el temor y entonces se llena de amor, se llena de esperanza, se llena de paz y puedes expandirlo hacia los demás. Dios es el único que nos da su perfecta paz. Y no te voy a decir que no estamos en tiempo de aflicción, pero Romanos 8:18 nos dice algo, que las aflicciones de este mundo no se comparan con la gloria venidera. En Juan 14:27 Jesús les dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. En Juan 20:21 Jesús se aparece a sus discípulos resucitado y les dice, paz con vosotros. Y hoy se está apareciendo Jesús con todos nosotros y nos está diciendo, paz con ustedes. Jesús en su muerte y en su resurrección tomó toda la violencia de este mundo, tomó toda la enfermedad de este mundo, tomó toda la aflicción de este mundo, todo el temor de este mundo y lo venció. Y hoy tenemos que abrazarnos de esta promesa, que Jesús ha vencido y que Jesús lo hizo para darnos paz. Así que no nos amoldemos a este mundo, seamos conscientes de lo que Juan 17:33 dice, las aflicciones son vencidas porque Jesús ha vencido y Él es el que nos llena de paz. Y esta es mi oración para ti en este tiempo, que tu corazón sea lleno de paz, que toda aflicción, que todo temor sea quitado, incluso con los miembros de tu casa, y que la paz del Señor esté con ustedes, porque Jesús resucitado mismo lo dijo, paz con ustedes. Hola Prepo, hola Secu, qué bueno que sigues conectado y queremos, como decíamos, que prepares tu corazón para todo lo que vamos a estar viendo. Así es que te vamos a pedir que si tienes tu Biblia que la abras, que vayas por alguna libreta donde anotar, porque queremos tocar algunos puntos muy importantes este día. Quiero recordarte que estamos en una nueva serie que se llama Despertando a su buena palabra. Y queremos darte algunos aspectos y tomando en consideración que estamos viendo Deuteronomio, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 en el tiempo con Dios, queremos partir tomando como base nuestro tiempo con Dios. Pero antes de eso, que me gustaría darte todo el contexto de dónde están parados ahorita el pueblo de Israel, que es donde se centra el libro de Deuteronomio. Básicamente Dios había sacado al pueblo de Egipto, lo había llevado a un monte que se llamaba Horeb, ahí les dio los mandamientos, les dio instrucciones claras y después Dios los iba a meter a un proceso llamado desierto porque Dios tenía un objetivo muy importante, que era sacar del corazón del pueblo a Egipto. Así es, este proceso fue muy importante, ya que el desierto es ese lugar, esa dimensión en donde Dios procura un cambio de mentalidad. Así es. Sí, es ese lugar donde Dios quiere sacar, como dijo Paul, a Egipto de nuestra mente, el espíritu de nuestra mente que se ha renovado. Y justamente Deuteronomio 1:19 nos dice, y salidos de Horeb, anduvimos todo aquel grande y terrible desierto que habéis visto. ¿Te das cuenta que son dos palabras parecieran contrastantes? Grande y terrible. Grande porque es un lugar donde la palabra de Dios cobra un sentido diferente. Pasa de la superficialidad a la profundidad. Pasamos de literalmente tener información de la palabra de Dios a experimentar y vivir esa palabra, gustarla, palparla, y de repente nos encontramos en una conexión, ya no en un sentido de información, sino en un sentido donde realmente vivimos lo que creemos. Cada palabra que el Señor nos otorgó ahí en Horeb, empezamos a vivirlo. Por eso es que era grande, pero al mismo tiempo dice que era terrible. ¿Por qué? Porque aquellos que no entendieron, vivieron un proceso donde dieron vueltas en círculo. El desierto tiene que ver con este proceso de dar vueltas en círculo sin llegar a un lugar específico. Son todas aquellas situaciones en las cuales en tu vida has dado vueltas una y otra vez y no hay un avance del reino de Dios en tu vida, sino que hay un patrón que se repite y regresas al mismo punto y simplemente no ves
un avance. Y eso es lo que justamente nos está hablando acerca del desierto. Y el desierto tiene que ver, como decía mi esposa, con un cambio de mentalidad. ¿Por qué? Porque Dios iba a sacar al pueblo, hablando en la mente, en el espíritu, de ser esclavos y los quería convertir en gente libre. Y así tú y yo, Dios nos está diciendo hoy que podemos ser libres de todo lo que nos está aconteciendo. Hoy que estamos en una contingencia sanitaria, queremos de verdad que se despierte tu espíritu a la buena palabra y queremos adentrarnos de cómo Dios sacó a esos esclavos y los hizo libres, simplemente dando instrucciones claras, precisas y concisas. Así es. Yo quiero que escuches esto. Deuteronomio 1:26 nos habla de esa mentalidad de huérfano, de esclavo, que seguía aún arraigada en el pueblo de Israel. Fíjate cómo dice: sin embargo, no quisieron subir, antes fueron rebeldes al mandato de Dios. Y murmuraron en vuestras tiendas diciendo, porque Jehová nos aborrece. O sea, el pueblo de Israel pensaba, tenía una idea incorrecta de su Dios. Ellos decían, es que Dios nos aborrece y nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo, para destruirlos. Ellos estaban pensando que Dios estaba en contra de ellos y que además los había sacado de Egipto para destruirlos. Imagínate, esa es la mentalidad de un esclavo que piensa que le va mal porque Dios lo está permitiendo. Y más adelante dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón. Un esclavo, un huérfano siempre tiene miedo en su corazón por las situaciones que están a su alrededor. Y justamente esa es la mentalidad, el espíritu que quiere cambiar el Señor en nuestro corazón. Él quiere que cambiemos de esas ideas incorrectas que tenemos acerca de nuestro Padre a una revelación correcta acerca de quién es Él. Si te das cuenta, Paul, solamente 2 personas de todas las que fueron a revisar la tierra, solamente 2 regresaron con una palabra de fe, diciendo, familia, pueblo, sí, el Señor está con nosotros, sí hay gigantes, pero si Él está con nosotros vamos a poder vencerlos. Pero los demás empezaron a decir, no, ahí hay muchas dificultades, es imposible entrar a esa tierra, nosotros somos como langostas. ¿Por qué? Porque el esclavo, el huérfano, siempre se enfoca en las imposibilidades, siempre se enfoca en todo aquello que está difícil, en el no se puede, pero el Señor quiere cambiar esas situaciones en nuestro corazón. Y hoy te pregunto, ¿qué mentalidad tienes hoy? ¿Una mentalidad de esclavo o una mentalidad de hijo? ¿Qué situaciones hay en tu corazón en las cuales estás dando vueltas en círculo? Porque así como Dios le dijo al pueblo de Israel, es tiempo de que dejemos este desierto y salgamos y avancemos en el reino de Dios. Así es que, ¿cómo hizo el pueblo para salir de esa mentalidad de esclavo y tener una mentalidad de libre o de hijo, sentirse amado? Bueno, queremos invitarte a ver este pequeño video. 3 aspectos que han transformado y han hecho crecer mi vida espiritual. El primero de ellos creo que es la gracia, cuando Dios inmerecidamente te llama a ser hijo. El segundo creo es la disciplina. Hay consecuencias de lo que hacemos y cuando Dios disciplina lo hace porque nos ama y somos hijos. Y el tercero es la revelación de la palabra. La palabra es el sustento que nos hace crecer en Él. 3 aspectos que han transformado y han hecho crecer mi vida espiritual han sido: 1. La revelación de su palabra. 2. Escuchar la revelación de la palabra en otras personas. Y 3. Las experiencias día a día con Dios. ¿Cuáles son los 3 aspectos en mi vida que han transformado y han hecho crecer mi vida espiritual? Número 1, mi relación con Dios como un amigo. Número 2, la meditación de la palabra. Y número 3, vivir a Dios. Pues creo que son 3. El quebranto, sin duda, esas temporadas donde viene Dios y trata con esas áreas particulares de mi vida, las temporadas difíciles y todo aquello que Dios suministra también a través de la gente que está conectada con Él. Profundizando en la palabra, con adoración y con una relación verdadera con el Espíritu Santo. Wow, pues todos y cada uno de los que estuvieron en este pequeño video tuvieron algo en común y hay un común denominador. Es que dijeron que la palabra fue algo que cambió su mentalidad para salir de la esclavitud a ser personas libres y que crecieron en Dios, que crecieron en intimidad. Por eso es importante el que como generación
como familias en este tiempo despertemos a su buena palabra. Así es. Y queremos hablarte, para terminar este tiempo, de 3 niveles, 3 profundidades de la palabra de Dios. Porque cuando tú empiezas a meditar en este libro, te das cuenta que este libro tiene instrucciones. Realmente el pueblo de Israel recibió instrucciones, ¿sí?, en una cierta medida, y ese es el primer nivel. Cuando tú y yo empezamos a ver que el Señor otorga instrucciones muy específicas, nos damos cuenta que el Señor no dejó a la deriva a su pueblo, sino que lo hizo un pueblo escogido y especial, diferente a todas las demás naciones, diciéndoles, miren, así lo van a hacer. Y estas instrucciones tú y yo las podemos ver aún en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se encuentra con Pablo, le dio instrucciones específicas de lo que tenía que hacer. Ir a la casa de cierta persona, ¿verdad? Después con Pedro, con Simón Pedro, igual tiene una revelación acerca de la gracia y le dice, necesitas ir con Pablo, y le da instrucciones muy específicas, aún con Cornelio. Entonces vemos que Dios es un Dios que nos da instrucciones, y ese es un primer nivel en el cual tú y yo podemos relacionarnos por medio de la palabra. Así es, me encanta saber que Jesús a través de la oración se conectaba con Dios y de ahí recibía las instrucciones, las tomaba para sí y también se los daba a sus discípulos. En Mateo 5, después de que Jesús va, ora y escoge a sus 12 discípulos, en Mateo 10, versículo 5 dice, a esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de gentiles no vayan y en ciudad de samaritanos no entren. ¿Qué estamos aprendiendo hoy? Que Dios está dando instrucciones claras y específicas, y vemos en toda la Biblia que así es. Así es. Algo que vemos muy importante de las instrucciones es que las instrucciones son formativas. Es decir, Dios forma a Cristo dentro de nosotros cuando nosotros nos empezamos a conformar a su palabra, a sus instrucciones. Entonces quiero animarte que si el Señor en este tiempo te ha dado instrucciones, puedas ser ordenado y puedas responder en gracia a seguir estas instrucciones, porque nuestro Dios habla así, de esa forma, a través de su palabra. Y el segundo nivel, después de que entendemos instrucciones, detrás de esas instrucciones, el siguiente nivel hay razones. Hay razones por las cuales Él nos da esas instrucciones. Por ejemplo, tú puedes leer los 10 mandamientos y darte cuenta que hay razones de protección. Es decir, Dios tenía ciertas razones por las cuales Dios les dio esas instrucciones, y era para proveerles un ámbito de protección, un ámbito de sabiduría para poderse manejar. Había instrucciones de higiene, había instrucciones civiles, y todas ellas eran para protección, para seguridad, para el cuidado y preservación del pueblo. Entonces necesitamos darnos cuenta que atrás de estas instrucciones el Señor tiene una razón, y cuando esa razón nos es revelada, entonces empezamos a entrar a un nivel de profundidad aún mayor. Me encanta lo que dice 1 de Tesalonicenses 4, versículo 2, dice, porque ya saben qué instrucciones te dimos de parte del Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es tu santificación, que te apartes de fornicación. Vemos cómo Dios en su misericordia te da protección haciendo su voluntad y dándote instrucciones muy claras. Tú quieres ser alguien santo, necesitas apartarte de todo lo carnal, necesitas apartarte de todo lo que te lleve a un pecado. Así es. Y finalmente, el siguiente nivel es básicamente conocer el corazón de Dios. Así es. Es cuando tú y yo vemos una instrucción, entendemos la razón por la cual Dios nos lo está dando, pero lo entendemos porque detrás de ese mandamiento está el corazón de Dios. Así es. Y cuando entramos a esa profundidad de su palabra, podemos empezar a conocer quién es Él. Por ejemplo, cuando Él dice, sean santos como yo soy santo, no nada más veo una instrucción, no nada más veo un razonamiento de parte de Dios, sino veo la naturaleza de quién es Él. Él me está dando esta instrucción porque Él mismo es santo. Así es. Y empiezo a conocer su naturaleza. Por eso quiero invitarte que cada vez que te expongas a la palabra de Dios, puedas ver no solamente lo que Él te está diciendo, sino quién te lo está diciendo, porque la palabra nos revela su naturaleza. Que extraigas esa revelación de la naturaleza de quién es Dios. Él es santo, y porque Él es santo, yo también soy santo y camino en esa palabra. Entonces Dios nos está dando instrucciones claras y específicas, nos está dando razones de protección y para hacer voluntad, y nos estás dando un espíritu de entendimiento para saber por qué es importante el poder seguir su palabra. Más adelante, Deuteronomio capítulo 7, en el versículo 12,
Dios les da y les dice las bendiciones de poder acatar todas sus instrucciones. Y dice así, Deuteronomio 7, versículo 12. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puestos por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, y te amará, te bendecirá, te multiplicará, y bendeciré el fruto de tu vientre y el fruto de la tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, los rebaños de las ovejas, en la tierra que juró a tus padres que le daría. Entonces vemos como Dios en ese entendimiento de gracia, de amor, te dice, te conviene, nos conviene, y a ti, prepo, secu, te conviene estar conectado a la palabra, despertar a su palabra, porque hay muchas bendiciones de parte de Dios. Así es. ¿Por qué? Porque hay bendiciones, porque nuestro Dios es un Dios bendito. Así es. Y todo lo que Él hace, todo lo que Él es bendición. Yo quiero terminar con Juan 1:17, que dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amado, quiero decirte, la ley fue dada por medio de Moisés, pero hay gracia. Ahora, por medio de Jesucristo, hay gracia, es decir, está el poder de Dios, está la capacidad de Dios para poder conectarme a estas profundidades de la palabra de Dios y para poder vivirlas como un hijo amado, como un hijo libre, como un hijo sellado por el Espíritu Santo. ¿Por qué no terminamos orando? Así es. Señor, bendecimos esta generación, Señor, bendecimos a cada familia representada, Señor, en esta nación, Señor, y te pedimos que nos despiertes a tu buena palabra. Así es. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga. Dios escribió un libro. Esa realidad me impacta cada vez que me detengo a pensar en ella. Páginas y páginas de Dios, sus pensamientos, sus palabras, su corazón, allí mismo, a solo unos centímetros de distancia. Puedo llevarlo conmigo donde quiera que voy, leerlo cuando quiera. Cuando abrimos la Biblia, ¿qué es lo que vemos? Vemos a Dios mismo en este libro. Es aquí donde podemos conocerle, donde encontramos esperanza de amistad con Él. Meditar en la Biblia es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Es más valioso que cualquier cosa que poseemos, más dulce que cualquier cosa que hayamos comido. Es literalmente más importante que respirar. Pero eso no es siempre lo que vemos y sentimos cuando abrimos nuestra Biblia. Nuestros ojos débiles, cansados y distraídos miran que todo lo que vemos es un retrato aburrido y sin vida en la pared. Pero no es un retrato, es una ventana. No está colgado sin vida en un marco viejo en la pared, penetra a la pared hacia otro mundo, un mundo real, un mundo duradero y eterno, un mundo mejor. Y a través de esta ventana brilla una luz divina que cambia todo lo que vemos. Todos sabemos que el camino para conocer a Dios no es nada fácil. La disciplina y la determinación son importantes, pero solo pueden mantenerte por un tiempo. Algunos días, algunas semanas, tal vez un mes. Pero a largo plazo necesitamos algo más fuerte, más atractivo que la disciplina y determinación. Hay demasiadas trampas a lo largo del camino, demasiados obstáculos. En el fondo, la razón por la que no leemos la Biblia es porque no queremos leer la Biblia. No vemos gozo, no vemos paz y vida. Cuando vemos ese libro en nuestro estante, vemos una pared y no una ventana. Un retrato aburrido y no una interminable belleza que va más allá. Así que lo ponemos a un lado, lo dejamos cerrado y seguimos adelante.
nos quedamos en la cama y nos perdemos el milagro. A ese Dios que dijo, luz resplandece en medio de las tinieblas, le gusta hablar luz a las mentes y corazones de los hombres. Dios escribió un libro y con su libro, con estas palabras delante de nosotros, Él despierta nuestras almas cansadas y aburridas. Él nos libera de la esclavitud del pecado, de los deseos que nos roban la vida. Él consuela al deprimido, inspira al desanimado, guía al confundido. Él nos usa con poder para cumplir su voluntad en el mundo. Nos satisface por completo y para siempre con palabras, sus palabras. Entonces, ¿voy a meditar en mi Biblia mañana? ¿A dónde más podría ir? ¿De qué otra manera voy a conocerle? ¿De qué otra manera me prepararé para disfrutar de Él para siempre? Sí, voy a pasar el resto de mi vida mirando a través de esta ventana, observando, esperando ver otra faceta más de Él, otro milagro, otro destello de mi Dios. Chicos, pues hemos llegado al final de nuestro programa y quiero decirte que este tiempo es un tiempo de oportunidad para que le conozcamos a Dios. Así es. Y bueno, pues animarte a que puedas oír la voz de Dios que nos está llamando a ir más profundo a través de su palabra para ver al Hijo. Recuerda, hay gracia y hay verdad para ir a lugares ilimitados en su presencia. Así es que te bendecimos y seguimos en contacto a través de nuestras redes sociales. Te amamos y bendecimos. Bye, bye. Bye.